Buenos días, bienvenidos al nuevo programa Agenda Constitucional. Estamos haciendo una mirada en profundidad de los principales contenidos de la propuesta que va a ser presentada al plebiscito para que aprobemos o rechacemos. Hoy tenemos un tema fundamental para distintos sectores, probablemente para todos, pero hay algunos que lo están mirando con más atención, que es la institucionalidad y los derechos de agua. Vamos a estar conversando de esto como todos los lunes junto a Marisol Peña, académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Tomás Jordán, investigador del Observatorio Nueva Constitución, y también, como siempre, Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Hola, buenos días a La, todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias a una nueva semana. Ya estamos a casi 6 del plebiscito. Qué mejor día para comenzar que hablar de derechos e institucionalidad del agua. Como siempre, vamos a partir directo al grano con algunos de los artículos que hemos seleccionado para analizar en profundidad. Comenzaremos en esta oportunidad, seguimos todavía en el capítulo 2, Derechos Fundamentales y Garantías, algunos están en otros capítulos, pero elegimos este, artículo 57, inciso 1. Toda persona tiene derecho humano al agua y saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Marisol, ¿qué podemos desprender y entender de este primer artículo en donde se sienta justamente la base del agua como un derecho? A ver, dos cosas. Primero, partir diciendo que garantizar el derecho al agua significa en la práctica garantizar el derecho de acceso al agua y que va acompañado, por supuesto, e íntimamente relacionado con el derecho al saneamiento. Decir además que este derecho, si bien no aparece específicamente señalado en las constituciones a nivel comparado, forma más bien parte del derecho al medio ambiente, a un desarrollo sustentable con el buen uso de los recursos naturales, sí es uno de los objetivos de desarrollo sostenible levantado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como parte de la Agenda 2030. Y decir finalmente que obviamente el derecho al agua y de acceso al agua y al saneamiento son fundamentales para el desarrollo de la vida. Por lo tanto, hay una concatenación ahí entre el derecho a la vida, que está garantizado prácticamente en los primeros artículos de este capítulo que se refiere a derechos fundamentales y garantía, y específicamente lo que estamos tratando. Tomás, voy a complementar este artículo destacado. El inciso 2 de este mismo artículo señala que el Estado debe velar por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Y el inciso 3 afirma que la ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural, económica, debiendo garantizar la democracia y participación vinculante de sus organizaciones. Primero que todo coincido con Marisol en una cuestión que ella dice que es bien relevante, que es que lo que se garantiza es el derecho al acceso al agua. Es decir, eso es lo que el Estado, por decirlo de alguna manera, se compromete con las personas. Cuestión que pareciera una novedad, pero justo no alcanza a ser una novedad, porque en la última reforma al Código de Aguas que se publica en abril de este año, se establece expresamente que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Es decir, la propuesta constitucional viene a recoger la discusión que se ha venido dando. Bueno, la reforma del Código de Agua se demoró alrededor de 13, 14 años, por lo tanto es una reforma que llega en un momento que dispone la necesidad dentro de una crisis climática e hídrica del derecho humano al agua. ¿Y eso por qué es relevante? Porque el derecho humano y al agua y el saneamiento son prioridades constitucionales, y después lo vamos a ver cuando miremos la gestión del agua, cómo el uso del agua está determinada por ciertas priorizaciones que también las va recogiendo el Código de Agua en su reforma, que nosotros a veces pensamos que estas son propuestas como muy innovadoras de la propuesta constitucional y básicamente están en parte recogidas, incluso el uso prioritario en la reforma de abril de 2022. Entonces me referiría a eso, sobre el Estado que vela por la satisfacción de este derecho, es lo que estábamos señalando, es decir,
cuando nosotros, el nuevo modelo de gestión del agua tiene ciertas prioridades, que el consumo humano y el saneamiento es la primera, después los ecosistemas, y por lo tanto cuando se tenga que gestionar el agua a través de los consejos de cuenca, esto se tiene que ponderar, y a partir de ahí se van a distribuir los caudales hídricos, y por lo tanto el texto va en conciliación con la propuesta, incluso la discusión democrática de los últimos años. Sobre el inciso tercero. No, ese inciso, perdón, retiro lo dicho porque es de otro artículo que se me coló adelante. Era el 2. Sí, porque no lo veía. Nada que ver con el tema, yo lo estaba leyendo y decía... En mi armonización no está. Eso quería subir. No, sí. Retiro lo dicho, perdón, estoy mal informando, así que nos vamos a quedar solo con el que con el que expusimos, y el segundo respecto al que vela la satisfacción, el Estado debe velar por la satisfacción de este derecho. Y esas son las medidas legislativas y de política pública que tiene que ir adoptando a partir de este nuevo modelo de gestión del agua. Ahí me quedo, Bárbara. Jorge. No tengo mucho que agregar, Bárbara. Este es como decía Tomás, es un derecho reconocido a nivel legal. O sea, la novedad que trae la Constitución es subirlo al plano constitucional. A mí me parece bien subirlo al plano constitucional, en el sentido de que hay un consenso en el país de que lo prioritario es el acceso al agua y el saneamiento. El saneamiento es aquello que hacen las empresas para restablecer, digamos, las aguas servidas que puedan volver a utilizarse. Debe ser más complejo en la forma de definirlo, pero eso es lo esencial. Ahora, ¿cómo lo va a lograr el Estado? No está dicho aquí, ese es un desafío. La Constitución lo que está haciendo es desafiar al Estado, digamos, no hay una especie de garantía de que esto va a ocurrir. Hay mucha inversión que hacer para que esto ocurra, y vamos a ver si el Estado es capaz de hacerlo. Eso depende fuertemente, creo yo, del funcionamiento más bien del sistema político, que me parece a mí lo central para poder garantizar los derechos. La única cuestión, pero más de técnica, y no quiero ponerme quisquilloso en esto, es que no entiendo la diferencia entre asequible y accesible. Probablemente existe, pero me fui al diccionario de la Real Academia y los conceptos son muy sinónimos, digamos. Entonces, creo que, y de repente las palabras que sobran en un texto constitucional terminan por crear problemas, pero probablemente hay alguna razón por la cual diferenciar estos dos conceptos. Puede ser que tenga algo que ver con el acceso, con el que les llegue en el fondo, y otra con que puedan pagarlo, puedan acceder a él, claro, tratando de interpretarlo, ¿no? No lo sé. No lo sabemos, la verdad, no. Pero puede ser que el acceso sea una garantía por un y otro, que las personas puedan hacerse de ellas, por decirlo, a través de las formas que el Estado o los privados vayan permitiendo. Claro, una cosa es que les llegue, porque actualmente hay muchos lugares en donde no llega el agua, entonces no tienen acceso, y otra es que puedan acceder en el sentido de poder pagarlo o poder contar con el recurso, aunque llegue en el fondo. Bueno, o los derechos que se le van a reconocer a las personas que accedan al agua. Ese es otro tema que viene más adelante en el capítulo de medio ambiente, pero puede tener que ver con eso también. Estamos especulando en todo caso los tres aquí, los cuatro. Pero ahí Jorge y Marisol, que fueron jueces constitucionales, están más autorizados para interpretar el texto. Pero si lo dice un muy buen juez constitucional como fue Jorge, que hay duda metódica o razonable. Es complicado, las palabras producen efectos jurídicos muy importantes. Entonces, habría que ver qué razón hay. Yo solo constaté que en el diccionario son sinónimos. Y Jorge tiene un punto, porque el juez constitucional o jueza tiene que entender ambas palabras de manera diferente para que tengan un sentido en la frase, además. Claro. O sea, probablemente esto podría generar, si es que eventualmente alguien quisiera presentar algún recurso, por ejemplo, demandando el cumplimiento de una de esas dos palabras con alguna definición, claro, va a tener que llegar al juez en alguna instancia y tener que dilucidar qué quieren decir y qué es lo que no se está cumpliendo. Si no, podría quedar ahí simplemente escrito y no causar ningún efecto, ¿no? Claro, y lo que decía Tomás es muy cierto, la función útil, o sea, toda palabra tiene que tener un sentido y un significado y no estar de más. Los jueces constitucionales están obligados a darles algún sentido que sea que tenga efecto, digamos, a cada palabra que ocupa el constituyente. Y agreguemos con una interpretación de contexto, además. No es que se interpreta la norma aisladamente, sino que se interpreta en el contexto de todas las disposiciones incluidas en la Constitución.
Pero ahora tiene un punto que me quedé pensando, perdona, es que es el permitir que las personas puedan tener, no solamente ese derecho abstracto, sino que puedan a través, por ejemplo, del costo, de las vías, no es menor el punto, generando jurisprudencia en este programa. O sea, especulando, yo imagino que debe tener algo que ver con eso, que podamos acceder, Sí. que nos llegue y que podamos acceder a ella, no simplemente que llegue o que llegue cerca de donde Claro, estamos, que es algo que no ocurre lamentablemente en todos lados, sobre todo en porque zonas si no la rurales. puedes pagar. Pero hay que por ejemplo. encontrar cuál es la palabra en la cual esa función no cabe y en la Sí. otra cabe. Y eso Sí, es sí. muy raro. O probablemente pudieron haberlo Dice redactado cosas de una ciertas, forma Bárbara, más hay muchas explícita. cosas accesible o asequible, incluye muchas cosas, eso no cabe duda. Ahora, Mm. ¿qué significado le vamos a dar a una palabra que no esté ya en la otra? Es un misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio sin resolver. No, Ya. es un misterio que la Corte Constitucional tendrá que resolver. Totalmente. Pero van a consultar este programa, eso es lo cierto. Sea cual sea la interpretación, nosotros podemos ver si las especulaciones estuvieron correctas, al menos mirando hacia atrás en el archivo. Tal Bueno, cual. tenemos otro artículo, que este sí puede también generar quizá alguna diferencia de interpretación o la forma como lo valoren o lo puedan analizar. Se los quiero leer. Es el siguiente. Artículo 58. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Tomás. Sí, vuelvo a citar el código recién reformado que también incorpora un párrafo sobre el derecho de los pueblos. Lo voy a leer para que hagamos una comparación. En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Me parece que en cierto sentido acá la Constitución dispone de ese reconocimiento y le agrega, porque es algo que nos dispone la ley, pero que en fondo es el uso tradicional de las aguas, cuestión que me parece bien clave en la interpretación que se hace. Es decir, cuando tú tienes que examinar el uso del agua por parte de los pueblos, tiene que ver con un uso tradicional que siempre ha sido así, no que pueda generarse una forma distinta a evaluar ese uso de agua. Y me parece bien interesante en eso. Y ahí el Estado tiene tres roles, tres obligaciones de garantizar su protección, la integridad y el abastecimiento hacia esas comunidades. Y por lo tanto hay una cuestión no menor que ha sido objeto de polémica, pero que parece que la discusión legislativa se venía adelantando, que la idea de territorio. Por lo tanto, cuando el texto constitucional habla en general de territorio, y acá habla de territorio indígena, ya es algo que este legislador ha venido desarrollando especialmente, porque parte diciendo en caso de los territorios indígenas, por lo tanto, entiende la diferencia entre tierra y territorio, por lo tanto, que es un concepto jurídico que está instalado en nuestro ordenamiento legal. Jorge, partamos desglosando también cuando se habla de este uso tradicional de las aguas. ¿Qué es lo que es un uso tradicional? ¿Cómo se determina cuál es? A mí me parece muy negativo y muy preocupante este artículo, Bárbara, precisamente por lo que tú señalas. Estoy muy conforme con lo que venía en el Código de Agua, en el sentido de respetar y promover y cuidar, digamos, las aguas de las tierras indígenas. Pero esta, que añade esta idea de uso tradicional, me surgen a mí dos problemas que yo creo que se van a crear. ¿Y si hay escasez? No hay problema. O sea, no se puede, cuando hay escasez, se le reduce la cantidad de litros por segundo a todos los usuarios, a todos, menos a los pueblos originarios en su territorio, porque aquí se le garantiza el uso tradicional, y el uso tradicional ocurría cuando había mucho más agua de la que hay hoy día. Y esto es particularmente importante en el norte. Y lo segundo es, ¿qué sucede si los pueblos originarios, supongamos que usaban el agua para la bebida de sus animales, el pastoreo, y redujeron el número de animales o lo suprimieron por cualquier motivo, digamos, y decidieron cederle sus derechos de agua a una minera? Y la minera depende del agua que le cedieron los pueblos indígenas que pasaban por su territorio. Eso ocurre y en muchas partes, estoy seguro,
en el norte de Chile. Bueno, la Constitución reconoce a los pueblos originarios y a las ciudades indígenas el uso tradicional de las aguas situadas. El uso tradicional. O sea, ¿podrían los pueblos originarios reclamar aquello que le cedieron a la minera? Yo creo que por lo menos vamos a tener en los dos casos litigio. Y esto crea incerteza y crea incerteza en la producción minera que constituye buena parte de los ingresos de Chile. Marisol, tenemos dos inquietudes entonces, según plantea Jorge. Por un lado, uso tradicional, bueno, ¿qué podría calificar como eso? Agricultura, eventualmente, como decía, el que beba los animales o alguna actividad económica paralela que tradicionalmente la utilizaban de esa forma. Y por el otro lado, en cuanto a la cantidad, porque si tradicionalmente utilizaban cierta cantidad y ahora como si quisieran, por ejemplo, regar o tener una actividad con más uso o con menos uso, ¿cómo se calcula eso? Bueno, yo rescataría lo que ha dicho Jorge, algo que aquí no hemos explicitado, pero que debiéramos ponerlo sobre la mesa, y es que el agua es un recurso escaso. Y eso es lo que amerita, digamos, la protección especial de este recurso natural, y es lo que estuvo detrás de esta reforma que, como recuerda Tomás, demoró tantos años. Refiero a la del Código de Aguas, para tener la institucionalidad y la regulación con que hoy día contamos. Pero yo quisiera agregar, sin perjuicio de compartir, que este concepto de el uso tradicional es lo que se denomina técnicamente un concepto jurídico abierto o indeterminado, que va a tener que ser precisado por los jueces frente a conflictos jurídicos concretos. Por lo tanto, ahí nos enfrentamos a un tema de falta de certeza preliminar acerca de qué es el uso tradicional de las aguas en los territorios indígenas. Yo decía que yo quiero agregar un punto sobre el cual todavía no hemos reparado, que es este deber del Estado de garantizar su protección, pero particularmente su integridad y abastecimiento. Son aguas que van a estar ubicadas dentro de autonomías territoriales indígenas, que van a tener reconocida autonomía política, administrativa y financiera, y además capacidad de autogobierno. ¿Cómo el Estado central, va a ser capaz de cumplir con estos deberes que le asigna la Constitución, cuando la potencia con que se viene estableciendo el concepto de la autonomía territorial indígena, unido a su autogobierno, podría significar un choque de la política que se siga, tanto respecto a velar por la integridad como por el abastecimiento del agua en esos territorios? Entonces, yo quería levantar este punto porque me parece que va a tener un impacto directo en la forma como se gestione la protección de esas aguas desde el punto de vista de la conformación del nuevo modelo de Estado regional. Tomás. Sí, yo sería menos intenso, la verdad, en el examen, porque si hay una cuestión que es clara, es justo lo que acabábamos de hablar, que era el derecho humano al agua, es decir, del derecho de las personas. Ahí hay una garantía total del Estado respecto de todas las personas. En el inciso siguiente, o sea, en el artículo siguiente, hay un reconocimiento del uso tradicional, y por lo tanto va a haber que generar necesariamente un equilibrio, lo que se llama en términos de derecho una ponderación entre las obligaciones del Estado con los pueblos, entre las obligaciones del Estado con relación al derecho al humano al agua, y por lo tanto me parece que a priori fijar una preferencia que va a ser 100% en favor de los pueblos siempre, y con todo aquel uso como que si ellos quisieran solo ese tipo de uso, me parece que no visualizar, al menos a mi juicio, correctamente la ponderación necesaria que hay que hacer entre los distintos artículos, incluso vocablos que la propia Constitución dispone. Por lo tanto, además, como el uso humano, el acceso al uso humano del agua, al consumo humano, es prioritario, tú vas a tener que necesariamente en esa zona geográfica, en ese lugar, que así la idea del Consejo de Cuenca, que vamos a ver, es ponderar o equilibrar los distintos actores con las distintas necesidades de agua, y sobre eso se trabaja. Por lo tanto, algunos serán los agricultores, otros serán los pueblos, otros serán la industria, y con eso se va, y que es un modelo que además no se está inventando la Constitución, así se gestiona el agua en otras partes. Por ejemplo, el modelo español gestiona de esa manera. Por lo tanto, me parece que establecer como un derecho como que siempre solo lo de los pueblos fuera absoluto, cuando nosotros sabemos que no hay ningún derecho fundamental absoluto. Es una regla desde la teoría de los derechos fundamentales, y por lo tanto yo no sería en ese sentido
ponderaría un poquito la situación, la verdad. Perdón, Sí, Marisol. pero lo que pasa es que voy a tratar de explicar mi intensidad, como la ha llamado Tomás, la intensidad de mi argumentación. Sucede que un concepto como la integridad del agua, creo, Tomás, no solamente apunta al derecho al consumo del agua potable, sino que el derecho a la integridad del agua, a tener el agua suficiente, puede ser hasta para los cultivos tradicionales que se desarrollan en esa autonomía territorial indígena. Por lo tanto, yo estoy segura de que desde el punto de vista de las autoridades, de esas autonomías territoriales indígenas, el día de mañana no solo se defendería el derecho al consumo del agua, sino que a un concepto mucho más integral que asegurara que contaran con el agua para todos los usos tradicionales. Jorge puso un ejemplo incluso de un verdadero convenio sostenido entre una comunidad indígena y una minera en territorios que son también indígenas. Entonces, creo que aquí no se puede acotar, porque además este artículo es un artículo distinto, separado de aquel que garantiza el derecho de acceso humano al agua. No, si concuerdo con el criterio que tú estás señalando, profesor, lo comparto 100%. Lo que no comparto es el resultado. El resultado, es decir, que en el fondo, en la medida que se tiene que gestionar esa agua, el derecho de los pueblos va a ser absoluto. Por decirlo de esta manera, si yo te sigo bien, tú me corregís y me decís estoy equivocado. Como que van a satisfacer sus necesidades, todas, vamos a cumplir plenamente el artículo 58, y lo que quede vamos a ver si vamos a cumplir los otros artículos. Y me parece que el concepto de armonía, de unidad de un texto constitucional, nos obliga necesariamente a equilibrar las distintas cuestiones sobre la misma materia, en este caso el agua. Por lo tanto, me parecería... Tomás, y Marisol, le agrego una pregunta, mirándolo desde la vereda afuera. Uno, leyendo esto y obviamente asumiendo que el Estado garantiza el consumo, el consumo humano, bueno, uno podría pensar que sacado el consumo humano se va a dar la prioridad a los pueblos originarios y bueno, y la otra actividad económica u otras vienen después, es lo que aquí dice... Sí, lo que yo leo es que frente a un caso determinado, en un lugar determinado, frente a esas normas que tú tienes ahí, vas a tener que ponderar, es decir, equilibrar las distintas necesidades, prioridades y usos. Por lo tanto, si el uso era 100 o el derecho era 100, lo más seguro es que por tu contexto no sea 100, pueda ser 80. Y por lo tanto, no es que haya una prioridad fijada o un absoluto respecto del 58. A eso me refiero. No es como que los pueblos llenan su tonel de agua y el resto, bueno, vamos a ver si a ustedes les tocó. Eso Jorge, ¿cómo lo ve usted? No es una lectura que, al menos a mi juicio, no. Jorge, ¿cómo lo ve usted? Porque en este caso creo que es muy dice importante para los televidentes. Ellos tendrán que juzgar, ¿no? Y ver Claro. Si estamos exagerando o si estamos bajándole el perfil. Pero para poder hacer ese análisis, yo creo que la lectura es muy importante. Es cierto que toda persona tiene derecho humano al agua. Y luego la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas. Y por lo tanto, yo diría que si hay un conflicto entre el uso humano, o sea, para poder tomar y ducharse, y la de los pueblos indígenas, eso tiene que equilibrarse. Pero cualquier otro uso, me parece a mí que aquí hay una prioridad clara. La prioridad por el consumo humano y el saneamiento es una prioridad clara, y por sobre la producción industrial o lo que fuere. Y el uso indígena también es una prioridad clara. Y además, esa prioridad tiene mínimos, a diferencia del consumo humano. Aquí hay dos verbos que son fundamentales, o dos palabras que son fundamentales. La primera es que es el uso tradicional, o sea, la cantidad de agua que tradicionalmente se ha consumido, aunque haya escasez y aunque se haya vendido, me parece a mí. Y dos, la integridad y abastecimiento. O sea, de nuevo hay una garantía de la integridad del uso tradicional. Entonces, no veo cómo el juez va a poder armar un equilibrio entre otros usos que no sean el consumo humano y el derecho de los pueblos originarios. Los pueblos originarios van a tener un derecho prioritario en lo que tradicionalmente han ocupado por sobre la minería, por sobre la industria, por sobre cualquier otro uso que no sea el consumo humano. Me parece a mí que eso es lo que se desprende
de estos dos artículos inequívocamente. ¿Eh? A uno lo encontrarán bueno, a otro malo, digamos, ¿no? Pero, yo lo creo malo, pero me parece que es claro que es así, ¿no? Vamos a continuar porque hay otros artículos que hacen justamente mención al uso humano, a ver cómo equilibramos y quizá al final volvemos con este punto. Pero continuemos con artículos destacados en relación al agua. Artículo 59. El inciso 3, asimismo, regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energía tal. La infraestructura energética es de interés público. Este artículo se está refiriendo más o menos justamente a cómo se va a garantizar este acceso equitativo y no discriminatorio, dice el inciso 2 que no leí, pero que de alguna manera pone este marco de cómo se va a regular la matriz energética distribuida y que la infraestructura energética es de interés público. ¿Qué significa esto, Pero eso Jorge? es energía, más que no es agua, ¿no? Estamos en la energía. Sí, que de alguna manera lo podemos vincular, Ok. parte de lo... mm. Siempre y ¿Qué te cuando parece entendamos esto? que la energía que se capta a partir del agua, pero hoy día hay Claro, No, distintas no, que no, no, no. fuentes o matrices Esto energéticas. es energía completa, general. digamos. No es Sí, cuando que sí, se pacta en el Claro, agua. Nos pasamos eólica, del agua a la hidráulica. energía. Es sí. otro derecho. Ya, volvamos entonces volvamos con agua para que después lo Ya, podamos revisar bien. damos energía para el final, para Sí, que dejemos eso al final Ok, porque volvamos con el que yo les había ok, de mencionado energía. y tiene que ver con justamente lo que estábamos hablando con el artículo 140. Aquí está, 140. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. sí. Jorge, o sea, de Tomás. No, perdona, que estaba leyendo y No, comentando yo en creo voz que aquí alta, pero hay una reiteración clara de lo que veníamos señalando. Hay una prioridad en el uso del agua y a mí me parece bien, digamos. Eh, Siempre habrá primero el derecho humano, el saneamiento, el equilibrio de los ecosistemas, porque si no, no vamos a tener agua mañana, digamos, y la ley determina los demás usos. O sea, los demás usos quedan entregados a la ley, salvo el uso indígena que está garantizado ya. Marisol. Yo no tendría más que agregar. Yo estoy de acuerdo con la interpretación que le da Jorge. Estos encargos a la ley son bien frecuentes en la propuesta de nueva constitución, encargos súper genéricos. La ley determinará sus demás usos, podría restringirlo exclusivamente al cultivo. Lo que quiero expresar para quienes nos están escuchando es que cuando algo se confía a la ley, esto queda entregado a las mayorías parlamentarias. Y en segundo lugar, que en el esquema de la nueva constitución las leyes por regla general se adoptan por la simple mayoría de los miembros presentes del Congreso de Diputadas y Diputados. Entonces, es como para contextualizar. Tomás. sí, lo mismo, que aquí hay una cuestión que hay que ver, visualizar, es la prevalencia, no más que la prevalencia, la prioridad que establece la Constitución respecto de tres tipos de usos del agua, que el humano al agua, el saneamiento y el equilibrio del ecosistema. ¿Por qué lo digo? Porque por eso que no sé si es tan unánime, vuelvo al punto anterior, pero que quiero decir, es tan unánime esa priorización constitucional, porque estas son las priorizaciones constitucionales y por lo tanto estas son las que se tienen que equilibrar con las normas que decíamos anteriormente. Yo entiendo en lo que dice Jorge, concuerdo que hay un uso tradicional y con Marisol. Hay un uso tradicional, lo que tiene que hacer el juez es visualizar cuál es ese uso tradicional, que además el uso tradicional de los pueblos hasta el momento, que no, porque por eso es tradicional, es para efectos seguramente su consumo y la agricultura, porque son pueblos agrarios. Y la pregunta es si ese uso del agua es tan extremo que permitir que casi como que dejaría sin agua el resto de la población. Me parece que si uno lo que puede percibir sigue y lo que uno ha estudiado básico, tiene que ver con que son sociedades más bien agrícolas, no una sociedad industrial. Por lo tanto, aquí quiero decir que hay que ponderar adecuadamente las normas. La Constitución sí prioriza tres cuestiones: el ecosistema, el saneamiento y el consumo humano. Y estos dos primeros son claves porque son poblacionales.
Es decir, son para los grandes grupos urbanos, o pueblos, quiero decir, donde hay asentamientos humanos, ciudades, entonces, incluso ocurre hoy día que en algunas regiones la DGA prioriza el consumo humano por sobre ciertas cuestiones agrícolas. Entonces, no es una cuestión como que aparece en la Constitución y se va no, no, no. Esto, gran parte de la norma de agua, gran parte de las priorizaciones vienen ocurriendo, se viene señalando, la polémica ha girado en torno a otras cuestiones. Por lo tanto, yo llamaría a ver que hay elementos claves para ponderar, yo diría. Bueno, ahora respecto a cómo se van aterrizando estas cosas y cómo va a cambiar la institucionalidad, vamos a continuar también con algunos artículos que vienen más adelante en el texto, pero que justamente abordan esta materia. Y lo encontramos precisamente en el artículo 142. El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua de carácter incomerciable, eso es bien importante. De carácter incomerciable, sí, vamos a leerlo, a ver, de hecho lo podemos leer por incompleto, no cabía por espacio. Tal cual como decía Jorge, va a ser otorgada por la Agencia Nacional de Agua de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Eso es muy clave leerlo entero para que se pueda entender la magnitud. Esto continúa con la Agencia Nacional de Agua, tiene entre varias atribuciones otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua. Vamos a profundizar en alguna más de ellas, Jorge. ¿Por qué es tan importante el punto que usted mencionaba respecto a que van a ser otorgadas por esta Agencia Nacional de Agua de carácter incomercial? Bueno, yo creo que las dos cosas son muy centrales, Bárbara. Hasta aquí, quien tenía derechos de agua tenía una concesión jurídicamente. Las concesiones son algo que otorga el Estado sobre un bien nacional de uso público, pero que constituyen propiedad para su titular. O sea, los titulares tienen derecho de dominio sobre eso, pueden gozar y disponer de ello, y el Estado no se los puede, con ciertos límites, por supuesto, y el Estado no se los puede privar a menos que haya una causal de caducidad que tiene que estar establecida en la propia ley y que típicamente tiene un sistema para declararse. Esto se termina y los permisos de agua, las autorizaciones, son autorizaciones de uso de agua, y se pueden otorgar por esta agencia y revocar, no solo caducar, por una causal específica, sino revocar por la propia autoridad. O sea, pasa a ser un permiso precario, como aquel que tienen, qué sé yo, las ferias donde se instalan en una plaza pública, se instalan los artesanos los días jueves, digamos. Bueno, eso es un permiso precario, que se puede dar, pero que se puede revocar por la autoridad sin necesidad de indemnización. Me parece a mí que al colocarlo como una autorización de uso revocable, queda claro de que la revocación no implica indemnización de ninguna especie. Creo yo que eso es lo que el lenguaje debe establecer. Este es un cambio fundamental, un cambio fundamental, es un cambio fundamental para la agricultura, para la industria, para la minería. Cuánta incerteza va a crear o no crear, ya es un juicio político distinto al jurídico que nos reúne, pero no, yo no tengo dudas, ya lo agrego, digamos, sabiendo ya el plano jurídico, no tengo dudas de que esto, salvo que se administre muy bien, pero después de un tiempo que se administre muy bien por la Agencia Nacional de Agua, puede provocar una incerteza muy grande y un frenazo en la inversión, porque el agricultor, el empresario, el minero, etcétera, no va a tener certeza respecto de los derechos de agua que tenía. Quiero agregar, antes de que entremos a lo comercial, al carácter no comerciable, que creo que es otro factor, que esto lo otorga y lo quita un organismo autónomo. Yo les tengo terror a los organismos autónomos. A mí me parecen bien que los organismos que ejercen poder, que pueden limitar los derechos fundamentales, que controlan al poder público, como son los jueces, la Contraloría, en fin, sean autónomos. Lo demás
Me parece aterrante que sean autónomos, porque típicamente están integrados por personas que son elegidas por la alta dirección pública, que no tienen ninguna responsabilidad política. Si a usted le reparten mal el agua, bueno, puede irle a alegar al ministerio A o B, en este caso de Obras Públicas, y por último puede terminar acusado el ministro de... En este caso, es un sujeto que no responde ante nadie. Vamos a ver cómo se arma esta cuestión, pero que es autónomo. ¿Ah? No sé, yo soy autónomo. A mí no me toca. No es acusable constitucionalmente. A mí me parece muy peligroso, no solo que sea este permiso precario, sino además que sea una entidad autónoma la que los otorgue y los revoque sin que pueda rendir cuentas ni ser impugnable sus actos ante nadie, porque es autónomo. No me parece democrático. Detengámonos aquí antes de ir a la parte incomerciable para entender la magnitud del cambio, Tomás, actualmente, que tenemos los derechos de propiedad sobre el agua. Y eso en la práctica, en lo concreto, implica de alguna manera el valor que va a tener una tierra cuando un agricultor necesita conseguir financiamiento en una entidad financiera. Son sus derechos de agua los que finalmente terminan pesando para que él pueda conseguir ese financiamiento. Entre muchas otras cosas, un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, para poder hacer inversiones millonarias a muy largo plazo, tiene la certeza con este derecho de propiedad de que va a contar y va a seguir contando con el recurso para que valga la pena hacer esa inversión y eventualmente poder generar la energía. Vamos a hablar después de la energía. ¿Cómo cambia esto con estas autorizaciones que, como decía Jorge, no tienen, por supuesto, la misma certeza que el derecho de propiedad? No tenemos claro tampoco si es que va a haber una duración, si es que es irrevocable con algún requisito o simplemente puede ser obtenida o revocada en cualquier momento según determine esta agencia de agua. Sí, dos cosas. Una, el agua es un bien nacional de uso público hoy día. Nosotros no somos dueños del agua. El agua es un bien común. Hoy día en la Constitución la propuesta es un bien común natural, es decir, que nos pertenece a todos, por decirlo de alguna manera. Ya. Lo que Somos se dueños del derecho de aprovechamiento. Claro, por eso es una distinción interesante porque el agua nos pertenece a todas las personas. ¿Okay? Lo que pasa es que la Constitución vigente establece que sobre el uso del agua hay un derecho de propiedad sobre el aprovechamiento, ¿okay? Que se llama derecho de aprovechamiento de agua. Nosotros podemos usar esa agua y disponer de ella, facultades propias del dominio, usar, gozar y disponer. Y acá, y eso es lo que ha regido en Chile desde la década de los 80 hasta ahora. Cuestión que hay que señalar, se viene a corregir en parte esta capacidad de alta disposición y de no tocar el agua en la última reforma del Código de Agua. ¿Qué cambia en la propuesta de Constitución? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre cambia el estatuto propiamente tal, o sea, eso es innegable, de derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas a las autorizaciones administrativas de uso, por llamarla de alguna manera, porque son autorizaciones de uso, así la trata la propuesta. Pero yo distinguiría entre la autorización y la incomerciabilidad, que no es menor, porque cuando tú tienes un derecho de propiedad sobre aprovechamiento, se autodefine comerciable, ¿okay? Por un lado. Dos, acá la autorización administrativa es la que bueno, todas las personas que tienen derecho de aprovechamiento, pero los artículos transitorios pasan a tener autorizaciones de uso de pleno derecho solo por la aplicación de la entrada en vigencia del texto. Y por lo tanto se reconoce los derechos de aprovechamiento son autorización administrativa. Lo que pasa es que el modelo de gestión es diferente. Y eso es interesante para efectos y por eso lo incomerciable lo dejo al final, porque para mí también es un defecto del texto. ¿Okay? Pero cuando tú cambias el título o la forma, necesariamente tiene que ver con un modelo de gestión del agua que es diferente. La gestión del agua, bajo la Constitución del 80 y hasta en parte la reforma actual, se gestionaba bajo intereses individuales. ¿Okay? Y por lo tanto, y los únicos intereses colectivos son los de los usuarios, que el 99% son agricultores. ¿Qué hace la propuesta constitucional? Dice, aquí el agua es un bien escaso, es un bien común natural. Y esto es una lógica que ha venido desarrollándose a nivel mundial, con distintas políticas. Es decir, Australia, que es un país el más seco del mundo, toma en el año 2007 una prioridad nacional el agua y por lo tanto la gestiona bajo el interés nacional y no bajo el interés individual. Esa es la forma en que hoy día el mundo gestiona el agua.
Si uno mira la legislación española sobre el agua, la gestión se sostiene en intereses generales y no en intereses individuales. Entonces, cuando tú tienes que la política pública, que es quien tiene que solucionar problemas públicos, y en este caso es cómo regulamos la escasez del agua, dice, ojo, lo que hay que tener a la vista es que el agua no se puede gestionar solo por intereses individuales. Por lo tanto, vamos a ordenar de otra manera la institucionalidad. Alguien nos va a autorizar a ocupar el agua bajo dos criterios: que haya agua disponible y que se justifique su otorgamiento. Es decir, que yo le diga a la autoridad, yo que necesito el agua para tal cuestión, porque soy agricultor, porque me dedico a esto, porque tengo una pequeña central, bla, bla, bla. Entonces la autoridad te dice, oh, ok, usted si justifica el agua y usted que ya tenía hecho aprovechamiento, lo renueva. ¿Ok? Y por lo tanto, por lo tanto, el agua se gestiona a partir de la disponibilidad y la justificación de uso. Y eso se le incorpora a lo que veníamos diciendo, perdón, y con esto cierro. ¿Quién gestiona esa agua? Porque en una cuenca, que es la unidad de gestión, es decir, la cuenca es un espacio drenado, es donde caen los ríos, y nosotros decimos, esa es una cuenca. Si nosotros miramos un mapa geográfico, vamos a tener claridad sobre las cuencas, porque las cuencas son las que proveen agua a las personas. Por lo tanto, la pregunta de política pública es, ¿cómo se debería gestionar la cuenca? Y la respuesta es, de acuerdo a las necesidades, prioridades, que ese es un criterio ya hoy día dentro de la política. Australia tiene su prioridad número 1 es priorizar el agua. Entonces, prioricemos consumo humano, ecosistemas, y después de eso los actores vamos a equilibrar cómo esto va a necesitar el agua. Entonces, para eso es necesario la autorización administrativa. Ya, pero todo esto teórico, que por supuesto es muy interesante para entender el cambio, en lo concreto, en lo práctico. ¿Podemos decir algo? Marisol va a agregar algo y vuelvo a tomar. Sí, no, es que yo creo que aquí es bien importante también puntualizar otra mirada que tiene que ver con lo siguiente. Yo he escuchado varias veces que la regulación de derechos que propone la nueva Constitución, entre ellos estas nuevas autorizaciones administrativas de uso de las aguas, otros, el caso del derecho a la educación, tienen por objeto dejar de lado una lógica exclusivamente individualista o centrada en la persona para privilegiar lo colectivo. Esto es que toda la comunidad se beneficie. Pero yo creo que eso no es 100% efectivo desde el punto de vista del diagnóstico que se parte, porque ¿qué ocurre actualmente con los derechos reales de aprovechamiento de agua sobre los cuales existe, como dice la Constitución, reconocido una especie de propiedad? Sucede que para garantizar el interés público que existe en una adecuada gestión del agua, en su adecuado aprovechamiento, las personas tienen que pagar patentes. Jorge también fue ministro del Tribunal Constitucional y recordará que nos llegaron requerimientos cuando se trataba de aplicar precisamente la ley en aquella parte que tendía a caducar el derecho real de aprovechamiento de agua cuando no se había utilizado. Por lo tanto, cuando el agua, para decirlo claramente, se estaba desperdiciando. Entonces, me gustaría desmitificar este punto de partida, el diagnóstico de que había en la regulación actual un interés exclusivamente individual. Segundo punto que yo quería precisar, yo nunca he entendido el cambio de nomenclatura desde los bienes nacionales de uso público, que es la forma como se califica hasta el día de hoy a las aguas en el Código de Agua, a bienes naturales comunes, si es que asumimos que lo que queremos relevar es que se trata de un bien que debe ser usado de forma equitativa por todos. Un bien nacional de uso público es aquel cuyo uso corresponde a la nación toda. Claro, salvo que lleguemos a la conclusión que el concepto de nación toda no representa la filosofía que está en esta propuesta de nueva Constitución, que nos propone que no somos una nación, sino que varias naciones ubicadas dentro de un territorio. Y tercer punto que yo quería agregar, que a mí me parece que decir que en función de una mejor gestión de las aguas, de un fin que es totalmente loable, tengamos que utilizar cualquier medio es un argumento políticamente complicado, políticamente peligroso, porque tal como dijo Jorge, ¿qué significa un órgano constitucionalmente autónomo? Fuera de que no está exento de control, teóricamente significa un órgano que no cabe dentro de las funciones tradicionales del Estado,
vale decir que no lo podemos entender como parte de la función ejecutiva o de la administración del Estado, y como también dijo el Tribunal Constitucional hace un tiempo atrás respecto de los órganos constitucionalmente autónomos, ni siquiera les serían aplicables las normas sobre transparencia propias de todo el resto de los órganos de la administración del Estado. Termino diciendo que Antonín Scalia, el juez ya fallecido en la Suprema Corte de los Estados Unidos, decía que el mayor problema de judicialización que enfrentaba hoy día la Suprema Corte era con estos entes autónomos, estas agencias, se llaman en Estados Unidos, que no estaban afectas a control, pero que tenían decisiones tan fundamentales para la vida de las personas y la administración de recursos, como es el caso del agua. Tomás, pero ahí vuelvo a agregar, a propósito de lo que decía Jorge, y le doy la palabra a Jorge de nuevo, ¿qué certeza va a tener una persona, una industria, una central hidroeléctrica o todos para desarrollar una actividad económica? ¿Qué certeza va a tener con la autorización de agua, a diferencia con el derecho de propiedad del aprovechamiento que tenía antes, o que tiene hasta ahora? Entiendo yo, que no soy constituyente, pero que tiene que ver con la duración de la autorización. Porque si tú tienes autorizaciones que duren 30 años, y que se puedan ir justificando el uso cada cierto tiempo, tú tienes una certeza para hacer inversiones necesariamente, y eso no está inventado acá. Eso quiero decir que creemos que la única forma de generar certeza para una inversión es tener el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de agua. Ojo, el único país en el mundo que tiene eso es Chile, por lo tanto el resto del mundo desarrollado tiene otras formas, y esas formas, ¿cuáles son la clave? Que tenga garantías de largo plazo, ¿cierto? Cosa que yo pueda hacer una inversión. Una cuestión que además no es menor, porque Jorge cita el feriante, pero todas las patentes municipales donde se realizan las principales inversiones, y tú puedes ser o no dueño del local, son autorizaciones administrativas. Todas tienen la naturaleza de una autorización administrativa. Por lo tanto, cuando yo quiero tener un negocio, o una cafetería, o un restaurante, y no soy dueño del local, la municipalidad me da una autorización administrativa que se llama patente municipal. ¿Okay? Y eso yo gestiono el negocio, necesito el derecho de propiedad sobre eso, no lo necesito. Eso quiero decir que son formas de gestionar diferentes, no por eso una es mejor que la otra, que es lo que he tratado de explicar, porque el mundo funciona bajo autorizaciones o concesiones, que son diferentes. ¿Pero tú considerarías que una es más fácil de privar que la otra? Lo que considero es que si está regulado correctamente el permiso, la caducidad y las formas que yo tengo de renovación, que esa es la clave de esto, como ocurre también en las legislaciones comparadas, que la clave está en cómo está regulado, los requisitos para acceder a la autorización y cuáles son las limitaciones de esa y eventualmente la caducidad o la revocación. Jorge. Bárbara, yo creo que vamos a estar de acuerdo en la necesidad de gestionar con criterio público el uso del agua. Y me parece que es así hoy día con defectos. Cada vez que una cuenca tiene menos agua cayendo, los usuarios comunes disminuyen proporcionalmente el agua. Y nadie puede decir, no, yo tengo 20 litros por segundo, a mí no me pueden bajar a 15. Le bajan a 15. Y conforme al nuevo Código de Agua, la prioridad la tiene el consumo humano, ya la tenía en parte importante sin el respaldo suficiente de una ley, la tenía, digamos. Entonces hemos ido progresando, después de 15 años, claro, de discusión, hemos ido progresando y tenemos un sistema de gestión público desde hace mucho tiempo y lo hemos perfeccionado. En una de esas resulta bien, en una de esas hay que corregirlo. Pero aquí, si se aprueba esta Constitución, damos un salto copernicano. Aquí ya no se trata de que a alguien le puede disminuir el uso del agua en razón de la escasez hídrica del agua. No, la autoridad, esta autoridad autónoma además, le revoca. Eso es distinto a caducar. Si, yo estoy porque haya causales más severas de caducidad que el pago de la patente. Si alguien abusa del agua, si esto, si lo otro, si le pillan un pozo clandestino, qué sé yo, caduquen el uso del agua, es lógico. Pero dele un permiso, si quiere dárselo por 30 años, bueno, ya discutiremos por 30 años o por 50 o por 10, yo creo que deberían ser indefinidas, pero en fin, me parecería razonable esa discusión. Lo que no me parece razonable es que una autoridad tenga el poder para darlas y quitarlas cuando se le ocurra. Y la Constitución que crea esta cuestión no establece límite alguno
de cuando se le ocurra. Entonces, ojalá la ley le ponga algunos requisitos, pero ya es un ojalá, ¿eh? Pero De hay que una, diga, mire, no se lo podrá revocar si no es con las siguientes causales. Ya, existe esa posibilidad. Tienen razón, existe esa posibilidad. pero hay una razón anterior, Jorge, porque Pero es una posibilidad, no hay ningún acto administrativo que no pueda ser fundado ni motivado. Por lo tanto, en la ley de procedimiento Está bien, pero toda la y por lo motivación tanto, que tiene que hacer, y hay, me parece que hay poca agua. Ese es todo lo que tiene que hacer. Dice, según otorgar, modificar las autorizaciones de uso, en alguna parte dice, en razón de la disponibilidad y del uso pedido. Entonces, en cualquier minuto le puede decir, mire, señor, no, pero ¿cómo vaya a gestionar? no me parece necesario que usted siga regando sus cerezas. ¿Por qué porque el uso que le está dando no me parece bueno para Chile. Y yo soy autónomo. Esa cuestión a mí me descoloca, ¿te fijas? Y esa posibilidad no está prohibida en la Constitución, está perfectamente permitida. En una de esas tenemos una autoridad de la División de Agua que es súper criteriosa y todo esto funciona bien. Pero no le entreguemos a un ente autónomo esas facultades, pues. Pero perdona, una cosa. Nos queda muy poco tiempo, Tomás, Sí. para complementar, avancemos con los consejos de Cuenca, y que en realidad tiene todo que ver con lo que estamos hablando, y seguimos con esta Y lo discusión. comerciable, Sí, ¿cuándo lo vamos a ver? Ah, y lo yo comerciable, ya. quiero dejar presente que no me parece lo incomerciable, que es la forma en que el agua es flexible y puede circular literalmente, por decirlo, en el comercio humano. No, creo que es un defecto de la propuesta. Un defecto de la propuesta, Jorge, el carácter incomerciable, ¿qué le parece a usted? A mí me preocupan dos cosas. Uno, que no pueda comercializarse el agua porque hay necesidades que crecen, disminuyen y otras que están más necesitadas, en fin. Pero sobre todo me parece muy preocupante lo siguiente. Si usted vende sus tierras o vende su mina y no puede venderla con el agua incluida, el problema es que el comprador dice, ¿y qué certeza tengo yo de que me van a dar los 20 litros por segundo para regar las paltas? Mira, no te puedo dar ninguna, porque eso depende de la dirección de agua. Y la dirección de agua, ¿cuánto se va a demorar en otorgarle al nuevo señor el permiso? Y si se le secan las paltas entre medio. Entonces, a mí me parece que esto puede poner una dificultad muy grande en la circulación de los bienes, de minas, de agrícolas, etcétera. Junto con la no comercialización del agua, a mí me preocupa mucho eso. Marisol, le voy a dar la palabra, pero primero avancemos con los consejos de Cuenca para que redondeemos, ya nos quedan muy pocos minutos. Son relevantes Yo me estos quería temas. referir precisamente a los consejos de Cuenca, así que dale. Es perfecto, entonces nos calza. Artículo 143, el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas. La cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión. Los consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y además atribuciones de la Agencia Nacional de Agua. La ley regulará las atribuciones, el funcionamiento y la composición de los consejos. A esto le agrego, Marisol, para ir haciendo el paralelo con la actualidad, los canalistas, por ejemplo, las asociaciones de canalistas, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo conversan o desaparecen en esta nueva institucionalidad? A ver, yo creo que a mí lo que me pasa con los consejos de Cuenca, reflexionando mucho sobre la propuesta de norma, es que creo que es necesario hacer una distinción entre gobernanza y gobernabilidad. Yo soy una persona que creo, siguiendo nuevamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por el PNUD, que el Estado debe administrar, gestionar las necesidades públicas en colaboración con la sociedad civil. De ello depende la mayor legitimidad de las decisiones, que son decisiones que en definitiva nos van a afectar en nuestra vida cotidiana. Esto es que podamos participar en esas decisiones. Ese punto a mí me parece incuestionable hoy día, desde el punto de vista democrático. Pero al momento de diseñar los esquemas de gobernanza hay que tener mucho cuidado, porque desde luego estos consejos de cuencas, que ya se ha dicho es la base geográfica a partir de la cual se producen las aguas y al mismo tiempo se van a gestionar, se van a administrar, van a estar integrados por los titulares de autorizaciones de usos de agua, o sea, los que tengan interés en usar el agua, eso me parece muy bien, la sociedad civil en general.
O sea, aquí desde luego podrían estar las asociaciones de canalistas respectivas, pues Bárbara, pero podría estar, no sé, pues hasta el colegio de profesores, fuera de cualquier organización medioambiental, y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca. Les recuerdo a quienes nos escuchan que las entidades territoriales, la propuesta constitucional, son las regiones autónomas, son las comunas autónomas, son las autonomías territoriales indígenas y son los territorios especiales. A lo menos podría concurrir una autonomía territorial indígena y una comuna autónoma que va a tener su propia institucionalidad, sobre la cual va a tener que pasar este problema ante poder conocerse cuál es su opinión. Por eso decía que distinguir entre gobernanza y gobernabilidad. Los países más desarrollados, cuando enfocan los temas de desarrollo sostenible en relación con los recursos naturales escasos, dicen con participación de las poblaciones concernidas, de las que están en el territorio, de las que tienen actualmente los derechos respectivos, pero esto de abrir extraordinariamente el esquema de gobernanza, a mi juicio va a significar una tremenda burocracia y entrabar finalmente decisiones que son fundamentales, desde luego, para el libre emprendimiento de las personas. Tomás, ¿cómo ve estos cambios al Consejo de Cuenca, también en paralelo con la Agencia Nacional de Agua? Sí, a ver, me parece que es la forma en que actualmente se está gestionando el agua a nivel mundial. Citaba los ejemplos de Australia y España, que tienen gestores de cuenca y por lo tanto se realiza ahí la priorización del agua. Me parece que estamos poniéndonos a tono en eso. Me parece que los regadistas, los agricultores, todos van a tener derecho a estar en el consejo, básicamente porque lo incorpora toda aquella que tenga una autorización de agua y es parte. Hay una regla que evita la sobrepoblación de algún grupo determinado, que hay una regla especial que dice que ninguno de estos actores debe tener control por sí solo y por lo tanto va a tener que adquirir cierta forma de operar que permita llegar a cierta mayoría. Y dos, me parece que los cuatro entidades territoriales que señala Marisol son aquellas que además son las que encargadas de las planificaciones de esas zonas. Por lo tanto, el agua me parece que es una opinión más que fundada las que ellas pueden dar respecto a cómo se gestiona. Incluso hay municipios como una autónoma que tienen su propia sanitaria. Hay dos al menos conocidas en Chile. Y por lo tanto, me parece que hay una opinión ahí bien clave de que pueden dar estas mismas autoridades. Ahora bien, y que no se me escape lo que decía Jorge, que sí estoy de acuerdo con él en el tema de la incomerciabilidad, me parece que no lo quisiera dejar de mencionar, porque una cosa es proteger el agua, otra cosa es priorizarla y gestionarla, y otra cosa es hacerla más rígida, su movilidad. Y eso me parece que hay que mejorar en algún momento. Jorge, para cerrar, energía lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad, pero nos va a quedar redondito en cuanto a agua y todas las dimensiones. Para cerrar, a propósito de todo lo que hemos conversado también y este Consejo de Cuenca. Tenemos una larga tradición de manejo comunitario de cuenca, ¿eh? Se llama Asociación de Canalistas en el sistema chileno. Hasta donde llega mi conocimiento, ha funcionado muy bien. Muy pocas veces la Dirección General de Aguas ha tenido que intervenir porque las cuencas no se ponen de acuerdo en cómo disminuir proporcionalmente el uso del agua, y entiendo que es su tarea fundamental junto con limpiar los canales y otras cosas. Puedo estar equivocado, puede ser bueno incorporar algunas organizaciones a la administración de las cuencas, pero me parece que no hay para qué. Se pueden ir corrigiendo las cosas que funcionan mal en aquellas que funcionan bien. Digo, se podría haber agregado cosas para que la Asociación de Canalistas se perfeccionara, pero las cambiaron, le pusieron manejo de cuencas para que nos parezcamos a los españoles, le pusimos otras organizaciones, le metimos autoridades a conversar con ellos. Yo creo que debiera ser como ha funcionado. Las organizaciones primero, y si no funcionan bien, la autoridad pública después. No me gusta la disposición que dice: los consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la agencia. No, la responsable es la agencia. Y claro, si la asociación de canalistas, o como se llame, lo hace mal, el responsable no es la asociación de canalistas, debiera ser la autoridad, ojalá política, creo yo, y no esta órgano. Considerando en la posibilidad de poder reclamar si es que alguno o alguien se siente perjudicado. Claro, lo que ha funcionado bien, Bárbara. La Asociación de Canalistas funciona bien. Cámbiale el nombre si quiere y póngale de Cuenca, ya está.
y póngale un par de organizaciones más para que lo integren. Pero ¿para qué cambiar? ¿Para qué le da vuelta y la cambia entera una cosa que está funcionando bien en un tema tan delicado como son las aguas de Chile, güey? Bueno, probablemente si nos están viendo agricultores o gente asociaciones de canalistas, no sé si les va a quedar tan claro o van a quedar muy tranquilos o van a quedar con algunas inquietudes respecto a lo que hemos conversado. Un par de segundos cada uno para terminar respecto a qué les parece este cambio, Marisol. A ver, yo creo que efectivamente uno puede tener modelos ideales tras los cuales matricularse, y eso es muy loable. Podemos querer que el agua llegue a todos, que tenga un uso racional, que además respete la biodiversidad, los ecosistemas, pero nuevamente, yo lo dije, el fin no justifica los medios. Yo creo que si los medios elegidos introducen mayor ingobernabilidad, mayor burocracia, mayor dificultad e incerteza en las relaciones jurídicas, es como para pensar. Tomás, breve segundo. Sí, muy breve. Concuerdo con Marisol, curiosamente, pero en otro sentido. Me parece que cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando tienes problemas graves, y en este caso en la crisis hídrica que venimos viviendo hace mucho tiempo, hay que tomar decisiones de interés público, y eso es lo que la propuesta hace, se pone a tono con la estándar internacional en la gestión del agua, así que me parece que hay que estar más tranquilo que preocupado, la verdad. Jorge, para cerrar. Bárbara, nos pasamos 15 años discutiendo un código de aguas nuevo. Estaba plagada las carreteras de amenazas y de desplazamientos a los parlamentarios para que aprobaran esto o lo otro. Terminó aprobándose unánimemente. Son de las pocas leyes en Chile que se han aprobado unánimemente en un tema tan delicado. Logramos finalmente llegar a un consenso político. Vamos a tener con estas normas malas, creo yo, en materia de propiedad de los derechos de agua y en materia de incomerciables, muy malas. Vamos a tener que dictar un nuevo código de agua. Vamos a volver a la incerteza que llevábamos años atrás. ¿Para qué? No tengo idea. Bueno, con esto cerramos entonces, esto es lo que vamos a decir, lo que está contenido en el proyecto respecto a los derechos e institucionalidad del agua. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, Marisol, Jorge, Tomás, un gusto. Nos vemos pronto, pues, con otros temas. Chao, buenas tardes. Que tengan todos una muy Encantado. buena semana. Seguimos aquí en Agenda Constitucional, en MOL TV, con más temas de la Constitución, de la propuesta de la nueva Constitución, como siempre en emol.com.